Hay algo que nadie termina de explicar bien sobre el disco de Ángela Aguilar. No el disco en sí, sino lo que pasó alrededor de él. Lo que ocurrió antes de que saliera, durante la grabación y sobre todo después de que el mundo lo escuchara y decidiera que no era lo que esperaba. Porque una cosa es que un proyecto no funcione como se esperaba. Eso le pasa a cualquier artista. Pero otra muy distinta es que las personas que estuvieron adentro, las que lo construyeron, salgan después a hablar. Y cuando lo hacen, las versiones que dan no terminan de coincidir con la historia oficial que la familia Aguilar ha contado desde el principio. Eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. ¿Qué dijo el director del disco? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué tan creíbles son sus palabras? Y si hay algo en todo este asunto que todavía no ha sido dicho públicamente, pero que empieza a asomar entre las grietas de las declaraciones. Empecemos por el principio, porque el contexto aquí importa muchísimo. Ángela Aguilar no es una artista cualquiera. Es la hija menor de Pepe Aguilar, una figura que en el mundo de la música regional mexicana tiene un peso casi monumental. Creció literalmente sobre un escenario. Desde pequeña estuvo rodeada de cámaras, micrófonos, giras y expectativas. Y cuando llegó el momento de presentar su propia propuesta musical como artista adulta, ya no como la niña prodigio, sino como una mujer con una historia personal que había acaparado titulares, la presión que cargaba era de un tamaño que pocos proyectos discográficos han tenido que soportar. Porque hay que recordar que este disco llegó en uno de los momentos más complicados de su vida pública. Su relación con Cristian Nodal, el escándalo con Katsu, los memes, las indirectas, la opinión dividida de millones de personas. Ángela no era solo una cantante lanzando un álbum. Era el centro de una conversación cultural enorme que muy pocas veces tiene que ver con la música y casi siempre tiene que ver con el drama. Y en ese contexto, el disco llegó. Y la reacción no fue la que la familia esperaba. Ahora bien, ¿qué significa exactamente que un disco fracase? Porque esa palabra se ha usado bastante en los últimos meses cuando se habla de este proyecto. Y conviene ser precisos. En el mundo del streaming los números mandan, y según diversas versiones que han circulado en medios especializados, el rendimiento del disco en plataformas digitales estuvo por debajo de las expectativas que el equipo de producción manejaba internamente. No estamos hablando de un desastre comercial absoluto, porque Ángela Aguilar sigue siendo una figura con una base de fans considerable. Pero la distancia entre lo que se proyectaba y lo que ocurrió fue suficiente para que la conversación dentro de la industria empezara a moverse. Y ahí fue donde apareció la figura del director del disco. Sin nombrar nombres específicos que no han sido confirmados de manera oficial, trascendió a través de distintos medios de entretenimiento que una persona cercana al proceso de producción del álbum hizo declaraciones que no pasaron desapercibidas. La información fue recogida por varios portales del espectáculo mexicano y generó suficiente ruido como para que valga la pena revisarla con cuidado, sin exagerar su peso, pero sin ignorarla tampoco. Lo que esta persona habría señalado, según versiones no confirmadas de manera independiente, es que el proyecto sufrió interferencias durante su proceso creativo, que las decisiones artísticas no siempre fueron tomadas exclusivamente por quienes tenían la visión musical del disco, sino que hubo presiones externas que modificaron el resultado final. Y que algunas de las canciones que originalmente formaban parte del proyecto fueron reemplazadas o descartadas en etapas muy avanzadas de la producción. Eso, si es cierto, es una bomba, porque significa que el disco que el público escuchó no era necesariamente el disco que el equipo artístico tenía pensado entregar. Ahora, aquí viene la primera pregunta que vale la pena sostener un momento antes de seguir avanzando. ¿De dónde venían esas presiones externas? ¿Quién o quiénes habrían intervenido en las decisiones que se supone corresponden al área creativa? Las versiones no son concluyentes. Pero hay dos líneas que han circulado con más fuerza que las demás. La primera apunta hacia el propio entorno familiar. Pepe Aguilar ha sido siempre una figura muy presente en la carrera de sus hijos. Eso no es ningún secreto. Él mismo lo ha reconocido públicamente en múltiples entrevistas. Su rol como padre y como productor a veces se mezclan de una manera que, dependiendo de a quién le preguntes, puede ser vista como apoyo o como control. Varios medios de espectáculos han señalado que en el proceso de este disco, esa línea habría sido especialmente borrosa. La segunda línea tiene que ver con el momento personal de Ángela. Y aquí es donde la historia se pone interesante,
porque según distintas fuentes que han comentado el tema en plataformas de entretenimiento, parte del problema no fue técnico ni artístico, sino emocional. El argumento es que Ángela estaba atravesando un periodo personal muy intenso durante la grabación, y que esa situación afectó la energía y la dirección del proyecto de maneras que no siempre fueron fáciles de manejar en el estudio. Lo cual, seamos honestos, no sería ninguna sorpresa para nadie que haya estado siguiendo su historia en los últimos años. Y si a estas alturas del video tú también estás sintiendo que aquí hay más capas de las que aparecen en la superficie, quédate, porque todavía no hemos llegado a la parte más reveladora. Y de paso, suscríbete, porque aquí no nos conformamos con la versión oficial y tampoco nos la tragamos entera sin hacerle preguntas. Sigamos. Lo que hace más interesante todo esto no son las declaraciones en sí mismas, sino el momento en que aparecen. Porque estas versiones no salieron durante el lanzamiento del disco, salieron después, cuando ya era evidente que el proyecto no había generado el impacto que se esperaba, y hay que preguntarse por qué alguien habla en ese momento y no antes. Hay varias respuestas posibles, y todas dicen algo diferente sobre la persona que habla. Una posibilidad es que alguien que estuvo involucrado en la producción se sintiera injustamente señalado por los resultados y quisiera aclarar que el problema no estaba en su trabajo, sino en las condiciones en las que tuvo que trabajar. Eso es algo que pasa en la industria musical más de lo que se reconoce públicamente. Los directores creativos, los productores ejecutivos, los arreglistas, muchas veces cargan con el peso de un resultado que fue modificado por factores que estaban fuera de su control. Otra posibilidad, un poco más incómoda de considerar, es que alguien haya decidido hablar precisamente porque la relación con la familia Aguilar ya no era la misma. En la industria del espectáculo mexicano, las rupturas profesionales a veces generan ruido. Y cuando alguien que sabe cosas decide que ya no tiene nada que perder al contarlas, las versiones que salen tienen un carácter diferente al de una declaración pública cuidada. No estamos afirmando que ninguna de estas interpretaciones sea la correcta. Lo que sí estamos diciendo es que el momento en que se habla es tan importante como lo que se dice. Ahora bien, ¿qué dijo concretamente la familia Aguilar al respecto? La respuesta corta es casi nada. Y eso también dice algo. Pepe Aguilar, que históricamente no ha tenido problemas en responder públicamente, cuando considera que su familia ha sido atacada de manera injusta, en esta ocasión mantuvo un perfil notablemente bajo. No hubo comunicado oficial, no hubo conferencia de prensa, no hubo publicación en redes sociales que abordara directamente las versiones que circulaban sobre el proceso creativo del disco. Ángela tampoco se pronunció de manera directa. Su presencia en redes sociales durante ese periodo fue más enfocada en contenido personal y visual que en responder a las críticas sobre el proyecto musical. Lo cual puede interpretarse de dos maneras. Una es que la familia decidió, con toda la intención, no darle oxígeno a una conversación que consideraban irrelevante o malintencionada. Esa es una estrategia de comunicación que tiene lógica. No todo merece respuesta. Especialmente cuando la fuente de las versiones no ha dado la cara de manera completamente pública. La otra interpretación es un poco más complicada. Hay ocasiones en que el silencio no es estrategia, sino que es la única respuesta posible cuando no hay una versión que pueda rebatir con hechos lo que está circulando. Y eso, en el mundo del espectáculo, a veces comunica más que cualquier comunicado. Yo no sé cuál de las dos es la correcta en este caso, pero sí sé que el silencio de Pepe Aguilar frente a este tema específico contrasta con su manera habitual de manejar las controversias públicas que involucran a su familia. Ahora entremos en la parte musical, porque al final de todo esto hay un disco que existe y que fue escuchado por millones de personas. Y las reacciones que generó son parte de la historia que estamos contando. Porque hubo algo en el sonido del proyecto que dividió a la audiencia de una manera bastante clara. Una parte de los fans más leales de Ángela lo recibió con entusiasmo, valoró el intento de posicionarla como una artista adulta con una propuesta propia y celebró algunos de los cortes del álbum. Pero otra parte, y no era una minoría pequeña, sintió que el disco no terminaba de definir quién es Ángela Aguilar como artista. Y ahí está la crítica más interesante de todas, porque no es la crítica del hater, sino la del fan que esperaba más. Cuando alguien que te quiere y te ha seguido desde el principio, escucha un proyecto tuyo
y siente que no estabas completamente ahí, esa es la señal de alarma más seria que puede recibir un artista. No el ataque de quien nunca creyó en ti, sino la decepción de quien sí creía. Distintos comentaristas del mundo del espectáculo, tanto en México como en Argentina, dado el contexto con Katsu, señalaron que el disco sonaba como un proyecto construido más desde la imagen que desde la convicción artística. Esa es una descripción que puede sonar dura, pero que tiene una lógica si la comparamos con lo que acabamos de analizar. Si efectivamente hubo decisiones que se tomaron desde afuera del área creativa, si algunas canciones fueron descartadas o modificadas bajo presiones que tenían más que ver con el contexto público de Ángela que con su propuesta musical, entonces el resultado final puede haber sido un disco que nadie terminó de defender completamente, ni el equipo de producción, ni el artista, ni el público. Y eso es una situación extraña, porque un disco que nadie defiende completamente termina flotando en un limbo que es el peor lugar donde puede estar una propuesta artística. Cuanto más se analiza todo esto, más difícil resulta creer que el resultado fue simplemente una cuestión de mala suerte o de timing equivocado. Hay demasiadas piezas que apuntan en la misma dirección. Y si tú también llevas un rato tratando de armar el rompecabezas de lo que realmente pasó con este proyecto, suscríbete, porque aquí seguimos rastreando cada hilo sin soltar ninguno. Volvamos a las declaraciones del director del disco, porque hay un detalle específico que todavía no hemos abordado, y que le da a todo esto una dimensión diferente. Según versiones que circularon en medios de espectáculos, una de las afirmaciones que más llamó la atención fue la relacionada con el proceso de selección de canciones. Lo que trascendió es que el disco que llegó al público tenía una estructura que no era exactamente la que el equipo creativo había diseñado, que algunos de los temas más arriesgados artísticamente, los que habrían dado al proyecto una personalidad más definida, fueron reemplazados por cortes más seguros, más comerciales, pero también menos reveladores de quién es Ángela Aguilar como artista. Ahora bien, esto hay que tomarlo con la reserva que merece una versión no confirmada de manera oficial. No tenemos acceso a las sesiones de grabación, no tenemos las listas de canciones descartadas, no tenemos minutas de las reuniones donde se tomaron esas decisiones. Lo que tenemos son versiones que circulan y que, puestas junto al resultado del disco y a la reacción pública, tienen una coherencia que resulta difícil ignorar completamente. Lo curioso, y aquí el narrador tiene una observación personal, es que Ángela Aguilar ha demostrado en múltiples ocasiones tener una voz que puede hacer mucho más que lo que este disco le permitió hacer. Hay actuaciones en vivo, hay versiones de canciones ajenas, hay momentos televisivos donde se ve a un artista con una capacidad expresiva real. Y eso contrasta de manera bastante llamativa con la frialdad que algunos escuchas describieron en partes del disco. Lo que nos lleva a una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Cuánto de lo que escuchamos en el álbum es Ángela y cuánto es la versión de Ángela que alguien decidió que debíamos escuchar? Esa diferencia, cuando existe, es la que más daño hace a una carrera a largo plazo. No el escándalo, no la polémica, no los memes, sino la sensación de que el artista que estás viendo no es completamente real. Y aquí hay que hablar de algo que casi nadie quiere decir directamente porque involucra a Pepe Aguilar de una manera que no es cómoda de analizar. Pepe Aguilar es un artista extraordinario. Su trayectoria habla por sí sola, pero también es el padre de Ángela. Y ser el padre, en este caso, significa ser simultáneamente la persona que más la quiere, la que más la conoce musicalmente y también la que tiene más capacidad para influir en sus decisiones de maneras que no siempre son visibles desde afuera. No estamos diciendo que Pepe haya saboteado el disco de su hija. Eso sería absurdo, pero sí vale la pena considerar que la influencia de una figura tan dominante en el mundo de la música regional mexicana sobre el proyecto de su hija puede tener efectos que ninguno de los dos intenciona necesariamente, pero que el resultado final refleja. Es algo que ha ocurrido en la historia de la música muchas veces. Padres que son también managers o productores que terminan imprimiendo en el trabajo de sus hijos una visión que es más de ellos que del artista. Y los artistas que logran separarse de esa sombra suelen tener que hacerlo de manera bastante contundente, a veces dolorosa. ¿Está Ángela en ese proceso? No lo sabemos. Pero las señales que existen alrededor de este disco sugieren que esa tensión, si existe, ya empezó a manifestarse. Revisemos ahora el contexto más amplio,
porque el disco de Ángela no cayó en un vacío. Cayó en un momento en que el nombre Katsu estaba en boca de todo el mundo, en que Nodal era el centro de una narrativa pública que no podía ser más desfavorable para él, y en que la historia de Ángela estaba permanentemente teñida por lo que había pasado con esos dos personajes. Y eso, para un disco, es una carga enorme, porque cuando la gente escucha tu música y lo primero que piensa es en el escándalo y no en las canciones, algo muy fundamental ha fallado en la estrategia de lanzamiento, no en la música necesariamente, en la estrategia de cómo posicionar esa música en un momento en que la conversación pública estaba completamente ocupada por otro tema. Varios analistas del sector musical mexicano señalaron en su momento que el timing del lanzamiento fue cuestionable, que quizás un periodo de silencio más largo, una separación más clara entre el escándalo mediático y la propuesta artística, habría dado al disco una oportunidad diferente. No mejor necesariamente, pero sí más justa. Porque juzgar un disco en medio de la tormenta no es lo mismo que juzgarlo cuando la tormenta ha pasado. Dicho eso, tampoco hay que ser ingenuos. Hay artistas que han lanzado proyectos en medio de escándalos personales, y esos escándalos les han dado una visibilidad que terminó beneficiando al trabajo musical. No siempre el caos destruye, a veces amplifica. El problema es cuando el trabajo musical no está en condiciones de aprovechar esa amplificación. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta central de este video. ¿El disco estaba en condiciones de aprovechar esa tensión o llegó con demasiadas fracturas internas, demasiadas decisiones apresuradas, demasiadas interferencias como para poder sostenerse frente a una audiencia que ya lo miraba con escepticismo? La respuesta, basándonos en lo que el propio resultado del proyecto comunicó, parece inclinarse hacia la segunda opción. Ahora llega el momento de reunir todas las piezas que hemos estado revisando, porque hay una imagen más completa que se empieza a formar cuando las ponemos juntas. Tenemos un disco que llega en un contexto mediático complicado. Tenemos versiones que sugieren interferencias en el proceso creativo. Tenemos canciones que, según fuentes no confirmadas, habrían sido descartadas a favor de opciones más seguras. Tenemos un artista que atravesó un periodo personal muy intenso durante la grabación. Tenemos un silencio familiar que contrasta con el patrón habitual de respuesta de los Aguilar frente a la controversia. Y tenemos un resultado que dividió a la audiencia de una manera que va más allá de la simple polémica. Todo eso junto dibuja un escenario en el que el disco de Ángela Aguilar puede haber sido víctima no solo de las circunstancias externas, sino de tensiones internas que nunca se resolvieron antes del lanzamiento. Y ahí es donde el rol del director o del equipo creativo se convierte en algo más que una anécdota. Porque si lo que trascendió tiene alguna base real, entonces estamos hablando de personas que trabajaron bajo condiciones que no eran ideales, que entregaron un producto que sabían que no era exactamente el que habían concebido y que ahora cargan con parte de una responsabilidad que según ellos mismos no les corresponde completamente. Eso es lo que genera este tipo de declaraciones. No la mala voluntad, la frustración de quienes sienten que su trabajo fue alterado sin que nadie lo reconozca públicamente. ¿Y ahora qué sigue para Ángela? Esa es la pregunta que más le importa a la gente que genuinamente es fan suya. No el escándalo, no el drama familiar, sino qué viene después de un proyecto que no funcionó como se esperaba. Y aquí, curiosamente, la historia tiene algo interesante. Porque Ángela Aguilar no es la primera artista joven con apellido musical poderoso que pasa por un momento así. La industria está llena de ejemplos de cantantes que tuvieron un tropiezo importante en su transición de artista familiar a artista independiente y que después encontraron la manera de reposicionarse. No siempre es fácil, no siempre ocurre rápido, pero ocurre. La clave, según quienes han analizado este tipo de trayectorias, está en si el artista logra tomar el control real de su propuesta. No en la imagen pública, no en las entrevistas, sino en el estudio. En las decisiones sobre qué canciones grabar, con quién trabajar, qué quiere decir y cómo quiere sonar. Si Ángela logra ese paso, si logra hacer un segundo proyecto en el que su voz creativa sea genuinamente la que manda, el tropiezo del primero puede convertirse en exactamente eso, un tropiezo. No una condena,
Pero si el siguiente disco llega con las mismas tensiones internas, con las mismas interferencias, con el mismo desajuste entre lo que se quería hacer y lo que se terminó entregando, entonces el problema será mucho más difícil de revertir. Y ya que llegamos hasta aquí con toda la historia sobre la mesa, si tú también eres de los que prefieren entender lo que hay detrás de los titulares antes de sacar conclusiones, suscríbete. Aquí siempre hay más contexto del que cabe en un encabezado. Lo que nadie puede negar, ni los fans más leales de Ángela, ni los que la critican más duramente, es que esta historia no ha terminado. El disco fue un capítulo. Lo que viene después es lo que va a definir realmente de qué está hecha esta artista. Si tiene la fortaleza para procesar todo lo que le pasó, personal y profesionalmente, y convertirlo en música que de verdad la represente, o si va a seguir siendo el resultado de lo que otros deciden que debe ser. Esa, al final, es la pregunta que importa. ¿Ustedes creen que el tropiezo de este disco fue consecuencia del contexto mediático que Ángela no pudo controlar? ¿O que el problema fue siempre interno y el escándalo con Nodal y Casu simplemente lo expuso? Dejen su respuesta abajo. Porque cuando la gente que sigue esto de cerca empieza a hablar, siempre aparece algo que no habíamos considerado. Y en este caso particular, todavía hay preguntas que nadie ha respondido completamente. Lo cual, en el mundo del chisme bueno y bien contado, siempre es una invitación a seguir mirando.